Muy bien. Les decía al inicio de nuestras clases del tema de jurisdicción que jurisdicción y competencia normalmente son confundidos. Son figuras que llegan a utilizarse como sinónimos. Bueno, pues ustedes a partir de esta semana, de estas clases, ya entienden qué es jurisdicción. ¿Es así? Debemos entonces ahora poner atención a el tema de la competencia. ¿Qué va a ser esta competencia? ¿Y por qué no la podemos confundir? Bueno, en primer lugar, ustedes ya vieron que jurisdicción es un poder público, un poder soberano. Ya saben las funciones que tiene este poder, que siempre será bueno, este poder, de acuerdo con la teoría de Ferrajoli, él dice que es un poder facultad. Es decir, es poder por cuanto hace a este acto de jurisdictio y es facultad de determinados entes. Ya vimos nosotros, caso mexicano, que el acto jurisdiccional, el acertamiento jurisdiccional, no será exclusivo del Poder Judicial, sino que hay ejemplos donde se permite que otras autoridades emitan actos jurisdiccionales, como lo es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los tribunales locales contenciosos administrativos, el Tribunal Agrario. ¿Queda claro? Pero ahora toca entender qué es la competencia. Y debemos de analizar que si bien la jurisdicción es un poder, la competencia será el límite a ese poder. Y entonces aquí, pues ya parece ser que no tenemos elementos de confusión. ¿Qué quiero decir? Que si entendemos a la jurisdicción como este poder, un poder investido, un poder público y soberano investido en un sujeto llamado juez, ministro, magistrado, para hacer un acto de constatación y en su caso invalidar un hecho o declarar la responsabilidad por un acto ilícito, vamos a ver entonces que la competencia es un marco. Imagínense ustedes así un cuadrito. Yo me lo imagino así, miren. Este cuadrito negro, así me explico yo el tema, será la competencia. Y lo que esté dentro de la competencia, en el caso que estamos platicando, será la jurisdicción. Entonces, imagínense ustedes lo siguiente. Todo lo que realice el órgano jurisdiccional dentro de este límite, de este marco que se llama competencia, será completamente legal. Será válido. ¿Estamos de acuerdo? Miren, todo esto que está representado en azul
Imagínense ustedes que son actos jurisdiccionales. Pero piensen que el juzgador realiza un acto jurisdiccional que se sale del marco, miren. ¿Sí lo notan? Entonces, esto que se sale del marco se vuelve nulo. Entonces podemos decir en un primer momento que la competencia es el marco legal de validez dentro del cual puede actuar válidamente una autoridad. En este caso, una autoridad jurisdiccional. ¿Puedo dejar de compartir pantalla? Entonces, piensen ustedes en lo siguiente. Jurisdicción es el poder o la facultad para hacer algo. Competencia será el límite de ese actuar. ¿Sí ha quedado entendido prima facie esto? Ahora, sigamos la explicación. Vamos a entender que por competencia se entiende la atribución de funciones que efectúa la ley o la convención a ciertas personas, siempre determinadas, que actúan con el carácter de autoridad respecto a otras personas determinadas o indeterminadas que actúan como partes. Entonces, vamos analizando lo siguiente. Este límite lo va a fijar la ley y a veces puede ser prorrogable o no de acuerdo a la voluntad de las partes. Ya explicaré más adelante esto, pero adelanto, en materia civil se puede prorrogar la competencia territorial. Es el caso. ¿Sale? Pero bueno, ya llegaré ahí. Veamos entonces que esta atribución de funciones establecida en ley puede ser excluyente o concurrente. ¿Qué quiere decir? Que la actividad que realiza el Estado para desarrollar y lograr sus fines solo puede ser cumplida en la realidad de la vida por personas físicas. Ya sabemos nosotros, por funcionarios, llámense jueces, ministros o magistrados. A estas personas físicas es a quien se les encomienda la facultad de efectuar determinadas tareas. En este caso, la tarea de la jurisdicción. Se les puede encomendar de manera individual o de manera colectiva. Explico. Hay juzgados que son unipersonales. ¿Sale? En las audiencias que les he mandado, es un solo juez.
¿Sí lo han notado? Pero, ejemplo, en materia penal, en materia civil, la segunda instancia, bueno, lo que se le llama como segunda instancia o las instancias de reacertamiento, es decir, las apelaciones, las resuelven las salas civiles o penales. Y las salas civiles o penales están constituidas por 3 magistrados. Entonces ahí vemos que la atribución es colectiva. ¿Sí queda claro? En materia de justicia administrativa, de igual modo, las salas regionales, las salas metropolitanas en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa están siempre compuestas por 3 magistrados. Entonces, ahí tenemos que esta atribución es colectiva. No obstante ello, tanto en salas regionales como en salas penales o civiles, por mandato de ley, hay asuntos que si bien son colegiados, se encomiendan a que los resuelva uno solo. Por el tipo de asuntos, no sé, cuando son apelaciones de autos, de resoluciones de trámite o de resoluciones, vamos a llamarlas más sencillas, se encomienda que las resuelva un solo magistrado. Y ahí se habla de una competencia unitaria. Pero cuando estamos impugnando una sentencia de la sala, perdón, una sentencia del juez de primera instancia, ahí estamos siempre en presencia de una revisión colegiada. ¿Sí va quedando claro esto? ¿Pero quién lo determina? La propia ley. Entonces, fíjense ustedes cómo esta explicación inicial va adquiriendo mayor relevancia. Este límite de actuación es establecido por la norma. ¿Queda claro? Entonces, vamos a analizar que la competencia no es una figura exclusiva del derecho procesal. Por eso no forma parte del famoso trinomio procesal. La competencia aplica en todo. Ejemplo, existe competencia legislativa. ¿Están de acuerdo? La Cámara de Diputados tiene cierta competencia, la Cámara de Senadores tiene cierta competencia. Pero la Cámara de Diputados no tiene jurisdicción, ¿o sí? Les pregunto. ¿Sí tiene o no tiene? ¿Qué piensan? ¿No? ¿Nadie me contesta? Profesor, se podría decir que no tiene, porque la Cámara de Diputados al final corresponde a, pues, al Poder Legislativo. ¿Pero qué más? Porque pertenece al Poder Legislativo, ¿no tiene jurisdicción? Nada más por pertenecer al Legislativo. A Porque ver. no tiene las facultades ni de nullificar un acto, ni de ¿cuál es la palabra? Castigar un ilícito. Declarar la responsabilidad de un hecho ilícito. Exacto. Váyanse a la actividad, no al órgano de donde nace. Porque miren, hay una excepción. Ya saben cómo somos los abogados, que a todo le buscamos. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, al momento
de emitir resolución de juicio de procedencia y de juicio político no se constituyen en un tribunal de enjuiciamiento colegiado? ¿O no tienen idea? Bueno, les comento. Existen figuras para declarar la responsabilidad de altos funcionarios. No sé si ustedes han escuchado hablar de ella, se llama juicio político. Tiene la finalidad de quitarle el fuero, que es una canonjía en virtud de la cual un servidor público de altos vuelos no puede ser sometido a un juicio de naturaleza penal. Esto es para materia penal. Entonces, para quitarle esa protección, ese fuero, se le tiene que hacer un juicio, primer lugar de procedencia y después un juicio político. ¿Cuáles son las causales para que esto ocurra? Bueno, son específicas, vienen en la propia Constitución, pero dentro de ellas es ver si existen indicios suficientes para considerar que este sujeto ha cometido o no una conducta contraria a derecho, ilegal, en este caso a derecho penal, se le quite el fuero y pueda ser juzgado ante un juez de lo penal. En este caso en particular, la Cámara de Diputados se constituye como un órgano de investigación donde recaba pruebas, emite un dictamen y lo remite a la Cámara de Senadores, donde se votará si este funcionario debe de perder su fuero o no. De acuerdo a la actividad realizada, ¿no les parece a ustedes un acto jurisdiccional? Y tan es un acto jurisdiccional que se ha emitido por tribunales internacionales y retomado por nuestra Suprema Corte, que en todo este proceso, bueno, primero el procedimiento ante la Cámara de Diputados y después este proceso hecho ante el Tribunal de Alzada, llamado Cámara de Senadores, el sujeto sometido a la investigación y posteriormente al enjuiciamiento debe de gozar de todos los derechos y las garantías del debido proceso. Es decir, contar con una defensa adecuada, tener derecho al contradictorio, que se le reciban sus pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nuevamente, no se vayan ustedes con la idea de que el poder, si es legislativo, ahí no hay jurisdicción. No. Para eso analicen la figura y sus características. ¿Queda claro? Porque si no nos llevaremos sorpresas. Sería caer en el absurdo que todo lo que se haga en el Poder Judicial será acto jurisdiccional. Y tampoco. Si el Poder Judicial te dice, imaginemos que un juez te diga, te autorizo el juego de copias certificadas que me pediste, ¿eso será un acto jurisdiccional? A mí me parece que no. ¿Sí queda claro? Entonces, vayámoslo analizando. El acto jurisdiccional será siempre esta garantía secundaria para constatar una invalidez o una responsabilidad. Dime, Hassan. Sí, profesor, hablando de esto de que el Poder Legislativo tiene en ciertos ámbitos jurisdicción, ¿podría contar como jurisdicción el hecho de que tenga la facultad para conceder amnistía? Pero ahí no veo yo, a ver, ¿en qué sentido? En el sentido de que El acto de constatación para invalidar o declarar responsabilidad de algo. yo digo que en el ámbito de declarar responsabilidad, porque literalmente te exime de responsabilidad al parte de la amnistía. Ajá, sí. Pero para empezar la amnistía, ¿qué nos... A ver, o sea, ¿tú te refieres que a una ley de amnistía? No, a la facultad que tiene la Cámara
Ajá. para conceder amnistía. A ver. Pero Está en amnistía, ¿a quién? Ajá, ¿en qué artículo viene? ¿A cuál te refieres? está en la fracción 22 del... Déjalo encuentro. Sí, sí, sí. Sí, o sea, dice literal, se lo leo. A ver, Para conceder, tiene facultad para conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la Federación. El exactamente. 73. Sí, pero ese artículo 73 habla de las facultades legislativas. La amnistía se va a emitir siempre en virtud de una ley de amnistía. La Cámara no da amnistías particulares. ¿No? Entonces funciona como general, no para casos particulares. Exacto, se emite ley, donde se emite, ejemplo, se puede dar una ley de amnistía, voy a inventar, ¿no? Ley de amnistía contra el delito de, no sé, un delito leve, robo de famélico. Entonces, la Cámara va a decir, pues, todas las personas que hayan sido privadas de su libertad durante tal periodo por este delito, deberán de salir libres. Pero ahí estaríamos hablando de una facultad de amnistía. Pero pasemos al plano administrativo. El Poder Ejecutivo también puede decretar o dar amnistías. Eso también lo saben, ¿no? Pero veamos lo mismo. No habrá un acto de constatación. Es un acto discrecional. Puede ser uno a petición, y ahí estaríamos hablando de una instancia de petición, donde un sujeto va ante el ejecutivo y le dice, oye, te pido amnistía para Juan, Pedro, etc. O puede ser un decreto, que es un acto administrativo con efectos generales, como ya lo expliqué, donde se surtirá sus efectos para las personas que se ubiquen en esa circunstancia. Nuestro presidente emitió un decreto de amnistía, ¿sí escucharon? Hace, no recuerdo ahora, algunos meses, donde señaló que, que me parece que son personas que hayan sido torturadas, que lleven, creo, más de 10 años sin que les dicten sentencia, o sea, que lleven un proceso y no les hayan dictado sentencia en 10 años, y mayores de 60 años con enfermedades, no recuerdo ahora, graves, se les iba a otorgar una amnistía. Pero date cuenta, Hassan, que tampoco es un acto de constatación, sino es un acto, en este caso, discrecional. ¿Por qué a esos sujetos y no a otros? Pues porque así se emitió en el decreto. ¿Sí queda claro? La idea es que no me confundan. Y ahora, la competencia, como les decía yo, es para toda autoridad. Toda autoridad, sea judicial, legislativa, administrativa o de órgano constitucional autónomo, tiene una competencia. Es decir, toda autoridad va a tener forzosamente un marco legal dentro del cual puede actuar válidamente. ¿Sí queda claro? Y así, ejemplo, los ministerios públicos tienen competencia, las secretarías de Estado tienen competencia, las alcaldías tienen competencia, ¿sí lo notan? Entonces podemos decir que el juez o los juzgadores, al ser autoridad, forzosamente están regidos por una competencia. ¿Queda claro? Entonces,
Veamos estas situaciones. Ya que hemos analizado la competencia, quiero que ustedes vean lo siguiente. Vamos a estudiar cuáles son los criterios para asignar competencia. Y tenemos dos criterios. El criterio objetivo y el criterio subjetivo. Cuando hablamos de criterios objetivos, se van a referir a cuestiones ajenas a la persona que imparte jurisdicción. Entonces tendremos los siguientes, miren. A la vez el criterio objetivo se va a dividir. Y aquí en criterios objetivos voy a ir explicando cada uno de ellos, ¿no? Pero mientras hagamos el esquema. Tendremos como objetivos, criterios objetivos al territorio, la materia, la cuantía, penalidad en algunos casos, al fuero, y y algunos más que sean objetivos. Vamos explicando estos y ya después voy dando más ejemplos para que no se saturen. ¿Ya copiaron esto? Muy bien. Veamos lo siguiente. Cuando decimos el criterio objetivo, nos vamos a referir a cuestiones que se pueden, vamos a decir, sentir, palpar, analizar u observar, contrarias al sujeto físico investido de esta competencia. Perdón, investido de esta jurisdicción. Y así tenemos, el primer criterio es el territorio. ¿A qué se refiere? Pues al límite geográfico en el cual puede actuar válidamente un juzgador. Y así si yo les pregunto, Osvaldo, el juez primero de lo civil de la Ciudad de México, ¿cuál crees tú que será su competencia territorial? La Ciudad de México.
La Ciudad de México. Y este juez entonces podrá actuar jurisdiccionalmente en el Estado de México, que es colindante. No, ¿Por qué no? porque no es de su competencia, porque es otro territorio. Exactamente, no tiene competencia territorial. Entonces podemos decir, todo juez tiene jurisdicción, pero no todo juez es competente. ¿Sí queda claro? Siguiendo este criterio, este ejemplo, en el Estado de México, ¿quién será el juez competente? En razón del territorio. ¿Quién será, Osvaldo? Pues igual, había dicho juez de lo civil, primero, Ujú. el mismo nada más que del Estado de México. Exactamente. Y este criterio en específico, el criterio territorial, es el que en la tele confunden. ¿Sí lo han notado? Cuando estamos viendo una película o algo, dicen, no podemos ir o no lo podemos seguir persiguiendo porque ya va a atravesar la frontera, no sé, a México. Entonces, no tenemos jurisdicción. ¿Sí han escuchado? Y lo dice hasta un detective o un policía. No tenemos jurisdicción allá. Bueno, pues eso dejémoslo para la televisión. Nosotros vamos a entender que eso no es así. ¿Sí queda claro? Lo que no tienen es competencia. Y ahí vemos que toda autoridad tiene una competencia territorial. Ustedes han notado aquí en la Ciudad de México que las patrullas dicen agrupamiento Pradera, agrupamiento Azcapotzalco, agrupamiento Coyoacán, o nunca se han fijado en las patrullas. Díganme, maestro, por mi casa ni patrullas pasan. ¿No se han dado cuenta de eso? No, nadie. También hay que notar que, ejemplo, las agencias del Ministerio Público tienen competencia territorial. ¿Se acuerdan que les dejé o les pedí que fueran una agencia del Ministerio Público? ¿O ya no se acuerdan? ¿No? ¿Nadie se acuerda? Elizabeth, ¿usted se acuerda o no se acuerda? ¿No se acuerda que les dije asómense aunque sea a ver en su casa o en donde ustedes viven, cuál es la agencia que les corresponde? ¿Cuál es la agencia competente? ¿Ya no se acuerda nadie de eso? Nadie, y mucho menos nadie hizo la actividad. O era para este momento. Si Yo ya usted, estuve en uno. mándeme, Hassan, Yo ya estuve en uno. Bueno, ¿estuvo como indiciado o cuando estuvo como qué? Se le cortó. No le creo que escuché. no se me escucha. Se le corta su audio. ¿Ya se me escucha? A ver, ya ahí. Ya. Y ya estuve en dos. En uno nada más estuve por fuera, el de mi municipio, y en el otro sí adentro. Ok, pero mi pregunta es, ¿entraste en calidad de estudiante, en calidad de defensor, en calidad de indiciado, de qué? Ah, por falta administrativa. Ok, pero por falta, Algo así me dijeron, la verdad no. ok, pero por falta administrativa te presentaron ante un juez cívico. No creo que ante un ministerio público, ¿no?
No, pero sí está, como que me dieron un paseo por ahí. Claro. ¿Esto fue en Ciudad de México o Estado de México? En el estado. Ok, Esa. pero fíjense que es lo mismo, propiamente Nezahualcóyotl. Fíjense, igual, lo que yo quiero que ustedes entiendan es esto. El juez cívico, el Ministerio Público, creo que en el Estado de México se llaman jueces calificadores, ¿eh? No sé si estoy dando una imprecisión, corríjanlo ustedes, chéquenlo, porque cada municipio a veces tiene su nomenclatura. En Ciudad de México se llaman jueces cívicos. En el estado, recuerdo yo en los municipios que son jueces calificadores. Pero tienen competencia. Si bien, dice Hassan, esto fue en el municipio de Nezahualcóyotl, pero también está dividido en regiones, porque es enorme el municipio. Entonces, hay que ver en cuál zona del municipio ocurrió el hecho para ver quién será el competente. En este caso, ¿a cuál te llevaron? ¿Al que está en La Perla? ¿Al de La Bola? ¿A cuál? Ah, sí, al de la perla. Al de La Perla. Ok, que tiene competencia y ahí te especificarán la competencia de esa agencia. Si mal no recuerdo, esta agencia de La Perla tiene competencia desde Avenida Sor Juana hasta creo que la Avenida Chimalhuacán, algo por el estilo. Y es, nuevamente, cuando ustedes entren a la agencia del Ministerio Público, van a notar que tienen un mapa donde tienen dividido con un plumón de qué calle, en un círculo, en un cuadrado, dónde es donde ellos van a actuar. Pasando esa calle, ya le corresponderá a otra autoridad. ¿Sí queda claro? Entonces, nuevamente, la competencia no es exclusiva de Poder Judicial. La competencia la tienen todas las autoridades. Y en todas las autoridades van a venir los criterios que les estoy platicando. Pero no tenemos que confundirlo. Esta competencia objetiva en razón del territorio, reitero, por la televisión, muchas veces la confundimos, porque en la televisión así dicen, o por lo menos yo así lo veo en las películas, ¿no? Que dicen, es que a partir de tal lado ya no tenemos jurisdicción. No. Lo que ya no tienes es competencia en razón del territorio. Y entendámoslo, el espacio geográfico en el cual puede actuar válidamente una autoridad. ¿Sí queda claro? Y recuerden, esto ya lo tuvieron que haber visto en teoría del Estado, ¿no? El espacio geográfico para efectos jurídicos es tetratómico, tiene 4 dimensiones. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿O ya no se acuerdan? La superficie del terreno, el cielo, el subsuelo y el mar territorial. ¿Ya no se acuerdan de nada de eso? Ya dice Hassan, maestro, también usted venga con locuras, hombre. Como si eso sirviera de algo. Ejemplo. En la Ciudad de México, donde vivimos, pues toda la superficie tiene competencia ¿quién? La alcaldía correspondiente, ¿no? El gobierno de la Ciudad de México. Pero el subsuelo es competencia ¿de quién? ¿No se acuerdan? ¿Quién tiene la propiedad exclusiva del subsuelo y los mantos acuíferos? La federación. La Federación. ¿El espacio aéreo de quién será competencia? Igual de la federación. De la Federación. Y el mar territorial lo mismo. ¿El aeropuerto de la Ciudad de México es territorio qué? ¿Local o federal? Federal. Federal. Entonces ya empiezan ustedes a identificar esta competencia territorial. Si ocurre un ilícito
en el aeropuerto que afecte a la federación, pues tendrá que conocer un Ministerio Público Federal. ¿Sí va quedando claro esto? Entonces, ténganlo en cuenta. El espacio geográfico. Veamos el segundo criterio. ¿Cuál fue el segundo criterio que establecí? ¿En razón de qué? De la materia. En razón de la materia. Y aquí vamos a estudiar esta circunstancia. Cuando hablamos que es un criterio competencial en razón de la materia, nos estamos refiriendo a la especificación que tiene algún juez para conocer de determinados asuntos. Ejemplo, hace un momento dije juez de lo civil. ¿El juez de lo civil podrá conocer de asuntos familiares? Les pregunto. Pues parece que no, ¿sí? No, profesor. No puede. Pero aquí nuevamente tenemos que irnos a lo que marque la ley. ¿Cuál ley? Pues propiamente la ley orgánica del Poder Judicial que estemos estudiando. Porque piensen ustedes lo siguiente. En la Ciudad de México hay competencia en razón de la materia bien delimitada. Y tenemos jueces de lo civil, de lo familiar, de lo penal, jueces de juicio oral, etcétera. Y por lo tanto decimos, bueno, pues un juez de lo civil no podrá conocer de lo familiar. Pero hay otros estados de nuestra república donde los jueces civiles todavía tienen competencia de lo familiar. Y apenas se están creando juzgados de derecho de la familia. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿a qué debemos de atender? Pues a la ley orgánica. Pongo un caso. Estoy llevando hace algunos años un caso, es un caso de derecho de la familia en Cholula, Puebla, donde este municipio ya tiene juzgados, propiamente 2 juzgados nada más de lo civil y me parece que 2 de lo penal. Bueno, este asunto, cuando se inició, yo no lo inicié, el juez competente era el juez de lo civil. El juez de lo civil en ese municipio conoce de asuntos civiles, familiares, mercantiles, de arrendamiento. Todo lo conoce el mismo juez. Pero, si mal no recuerdo, hace un año, o ya va para 2, se instauraron los primeros juzgados de familia en este municipio, donde por mandato de la ley ya se le quita la competencia a este juez civil y se le da a un juez ya exclusivamente de familia. ¿Se dan cuenta? En el Estado de México ocurre otro tanto. En el Estado de México tienen, fíjense, ahí existe juez de lo civil, juez de lo mercantil y juez de lo familiar. En la Ciudad de México no tenemos jueces de lo mercantil. La competencia mercantil la tiene un juez civil. ¿Sí van viendo esta diferencia? Entonces, ¿cuál será el criterio? Pues, ¿de qué puede conocer, de qué rama del saber jurídico puede conocer un juez
siempre de acuerdo con la ley. Y aquí se me está olvidando una circunstancia. En el criterio anterior, en el criterio territorial, les decía que es el único criterio de competencia que puede ser ampliado o prorrogado por voluntad de las partes, pero únicamente en materia civil y mercantil. Pónganlo con letras rojas, subrayenlo en amarillo, pónganlo con letra del 30. ¿Queda claro? Ejemplo, si Osvaldo y yo celebramos un contrato de arrendamiento respecto de un bien inmueble ubicado en el Estado de México, vamos a suponer en el municipio de Nezahualcóyotl, pero en el contrato establecemos que para cualquier conflicto que lleguésemos o llegáramos a tener Osvaldo y yo, vamos a acudir al tribunal competente en materia civil para la Ciudad de México. ¿Se dan cuenta cómo estoy prorrogando la competencia de este juez? Porque él va a conocer de un problema que ocurrió fuera de su competencia territorial, es decir, en Nezahualcóyotl. Pero si Osvaldo y yo lo firmamos y lo aceptamos, es válido. Pero únicamente ocurre en materia civil y en materia mercantil. Eso con letras mayúsculas, por favor. En ninguna otra materia podemos prorrogar competencia aunque queramos. En materia penal, imagínense, yo cometo el delito en la Ciudad de México y me detienen en el Estado y les digo, no, júzguenme acá en el Estado. Pues, aquí tengo cuates. ¿Creen que se pueda? No. Tampoco en materia administrativa, mucho menos en materia familiar. ¿Estamos? Hay reglas específicas. Ejemplo, en materia familiar, un divorcio. ¿Será competente el juez de lo familiar para declarar el divorcio? Y dan varios criterios, dentro de ellos el lugar del domicilio conyugal. Si mi domicilio conyugal lo establecí en la Ciudad de México, pues será competente el juzgador de la Ciudad de México. Si por el contrario lo establecí en el municipio de Zumpango, pues será competente el juez del municipio de Zumpango. ¿Queda claro? Entonces, ese es el único. En el siguiente criterio, en el criterio material, no se admite prórroga alguna. ¿Queda claro? Pensemos que yo diga, yo quiero hacer competente para que me resuelva este asunto de familia, el juez de lo civil, pues el juez de lo civil me va a decir, no se puede, es imposible. ¿Sí queda claro? Perfecto. Siguiente criterio, ¿cuál? ¿Cuál viene? El de La cuantía. 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 Este criterio es aplicable en asuntos de naturaleza patrimonial en las ramas civil y mercantil. No es para todo. ¿Estamos? ¿A qué se refiere? A la cantidad monetaria, es decir, al objeto del proceso, que va a ser de la cual puede conocer los juzgados en materia civil y en materia mercantil. Esta cantidad varía año con año.
Y así tenemos cuantía menor y juez de primera instancia, que le llaman. Cada año los tribunales emiten un acuerdo donde señalan cuál es la cuantía. Les digo la cuantía para este año, bueno, que ya está acabando, pues ya es poquito, pero para que ustedes tengan el ejemplo. Reitero, esta cada año varía, aumenta conforme a la inflación, va aumentando esta circunstancia. Miren. La cuantía menor para juzgados civiles de la Ciudad de México será de 705,379 pesos. Es decir, todo lo que sea inferior a esa cantidad le corresponde conocer a un juez de cuantía menor. Y lo que exceda por 1 centavo de esa cantidad le corresponde conocer a un juez de lo civil de primera instancia. ¿Sí quedó claro? ¿A qué atañe esto? Al valor del objeto que voy a ir a pelear. Esa es mi cuantía. Ejemplo, si yo estoy demandando, no sé, la entrega de un bien inmueble, de una casa de 300 metros cuadrados en el Pedregal, pues tengo que decirle al juez el valor de la casa. ¿Están de acuerdo? Esto por medio de un avalúo o con la boleta predial. Vamos a suponer que una casa vale más de 750,000 pesos, que yo creo que sin problema, ¿no? Esto es lo que hará competente a uno u a otro juzgador. Reitero, estas cantidades se mueven cada año. ¿Alguna duda con esto? ¿Ninguna? Muy bien. Ahora, decía, esto es exclusivo para tipos de procesos donde haya, uno, discusión patrimonial, de naturaleza civil. ¿Estamos? ¿Qué quiero decir? Que en materia de derecho de familia, un juez de lo familiar, pues nunca va a tener cuantía. ¿O sí? Les pregunto, ¿cuánto vale la guarda y la custodia de un niño? ¿Se puede cuantificar en dinero? No. En materia penal tampoco hay cuantía. ¿Cuánto vale un día en la cárcel de Hassan y cuánto vale un día en la cárcel de Osvaldo? ¿Podemos cuantificar eso? Tampoco. Entonces, anótenle ahí una nota al margen que esto será únicamente para delitos, perdón, la cuantía será únicamente para procesos de naturaleza patrimonial en las materias civil y mercantil. Y administrativo. En el procedimiento administrativo federal también hay competencia en razón de la cuantía. Si el crédito fiscal tiene una cuantía inferior, no recuerdo ahorita la cantidad, se puede tramitar en la vía sumaria. Entonces, también aplica para la materia administrativa. ¿Queda claro? Pero en las demás no. Ahí se excluyen todas las otras. ¿Por qué? Porque viene el siguiente criterio. ¿Cuál es el siguiente criterio?
Penalidad. Penalidad. Y este, pues su nombre nos indica que es exclusivo de materia penal, en donde los jueces penales tienen distribuidas sus competencias para conocer de ciertos delitos. En este caso, ya la definición de delitos graves y no graves ya no está tan vigente como fue hace algunos años. Pero siguen existiendo, vamos a hablar por la penalidad del delito. ¿Cómo se considera esto? Por lo menos hablo Ciudad de México, porque en otros estados no ocurre así. Aún tenemos juzgados de lo penal para delitos no graves. Estos los encuentran en la calle de Sullivan 133, aquí en la Ciudad de México. ¿Qué debemos de entender hoy en día por delitos no graves? Son aquellos delitos cuya penalidad, pues, no es privativa de libertad, no llega a más de 5 años. Entonces, pues, parece ser que por lo menos en nuestra ciudad, pues el legislador y el propio Poder Judicial dijo, pues, vamos, no puede estar en un mismo juzgado un homicidio serial y una persona que se robó una bolsa, un gansito en una tienda, ¿o sí? Pues dividámoslos para que haya jueces que se encarguen de ver de este tipo de delitos y otros jueces en materia penal donde vean delitos de mayor penalidad. ¿Queda claro? Hoy en día, esta clasificación también, por lo menos en Ciudad de México, ha cambiado en virtud de la implementación de las unidades de gestión judicial. En materia penal, se cuenta hoy en día con unidades de gestión judicial. Y estas unidades tienen competencias para determinados hechos que son investigados. Es decir, hoy en día quien se encarga de recibir las promociones, de recibir las solicitudes de audiencia, no es el juez, sino es un ente que se llama Unidad de Gestión Administrativa, que si bien está encabezado por un juez que se llama juez de trámite, ese juez de trámite no tiene función jurisdiccional, como su nombre lo indica, únicamente se dedica a dar trámite a las peticiones que se hacen en el campo penal. Ejemplo, señor juez, solicito una audiencia inicial por el delito de violación. Esto será canalizado a ciertas unidades. También la competencia hay que buscarla en la ley orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, pero pues, ejemplo, delitos de homicidio, de homicidio agravado, les toca conocer en el reclusorio norte. No recuerdo ahora el número de unidad de gestión. Delitos de violación, toca conocer en el reclusorio oriente. Y ese sí les puedo decir la unidad de gestión. Den un segundito.
En la unidad de gestión 6, normalmente creo que le toca estar viendo ese tipo de ilícitos. La unidad 6, la unidad de gestión, ahora les digo que otra. La 2 también le toca ver delitos de esa naturaleza. Y entonces van a estar distribuidos de ese modo. Y así verán, en Doctor La Vista, en la colonia Doctores, ahí también se ven, vamos a llamarles delitos patrimoniales en donde no haya habido violencia. Como puede ser un fraude, como puede ser un robo sin violencia, etc. Entonces, vamos a ver que esta cuestión de la penalidad también poco a poco está siendo superada. Y ahora se habla del tipo de hecho victimizante o el tipo de hecho que se investiga. ¿Quedó claro? ¿Falta algún criterio? ¿Cuál falta? El de fuero. Fueron. Bueno, ya se nos acabó el tiempo de la clase. Me recuerdan el lunes que sigamos con el criterio del fuero. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos el día lunes. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Gracias, hasta luego.